Nos encontramos ahora en el tercer domingo de Pascua. La iglesia disfruta todavía el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para este tercer domingo de Pascua, la iglesia nos presenta el acontecimiento de la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que las dos primeras apariciones se produjeron allá en Jerusalén y la tercera aparición justamente acá en Galilea, a las orillas del mar de Tiberíades. El evangelio es un poco largo y tiene mucho contenido, pero voy a tratar de comentarlo por partes con el propósito de que podamos entenderlo de una manera mucho más fácil. Vamos a leer la primera parte del evangelio. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Comienza el evangelio diciendo que Jesús se les apareció precisamente a orillas del mar de Tiberíades. Este mar o este lago ciertamente trae grandes recuerdos para los discípulos. Allí, a orillas del mar de Galilea, Jesús los invita a ser pescadores de hombres. Así como Jesús los había llamado al inicio, ahora el evangelista coloca de nuevo el nombre de cada uno de los discípulos. Comienza nombrando a Pedro, luego sigue con los otros y al final dice otros dos para completar el número de 7. Sabemos nosotros que el número 7 tiene un gran significado bíblico, lo que nos quiere decir la totalidad de los apóstoles. Pedro toma la iniciativa y dice: me voy a pescar. Los otros discípulos dicen: también nosotros vamos contigo. Aquí vemos que ellos no entendieron el mensaje de Jesús. Jesús resucitado les había dicho: así como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío a ustedes. Vayan a predicar, vayan a testimoniar el amor de Dios. Pero no, ellos no fueron a eso. Ellos continuaron haciendo el trabajo que estaban haciendo antes de conocer a Jesús. Muchas veces les tenemos miedo a los grandes retos. Ellos prefirieron continuar haciendo su trabajo de pescadores antes que ir a la misión que Jesús les había encomendado. Pasemos ahora a comentar otro párrafo del evangelio de hoy. Dícele Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Comienza el evangelio con un término muy familiar, muy coloquial: muchachos. Y ciertamente eran muchachos. Nosotros muchas veces nos imaginamos a los apóstoles todos viejos, ¿no? El más viejo pudiésemos decir que era Jesús, que era el maestro, y tenía apenas 30 años. Los demás eran muchachos. Por eso Cristo los saluda con un término muy coloquial, un término que pudiésemos decir hasta cariñoso, con delicadeza, con cierta dulzura. Y les pregunta: ¿no tienen nada que comer? Ellos no habían pescado nada. Efectivamente, Jesús les había dicho: sin mí no podéis hacer nada. Ahora entienden realmente las palabras que Jesús les había dicho. Y es cuando le dice: tiren las redes a la derecha. Ese tirar las redes a la derecha es la misión que tiene la iglesia, de tirar las redes justamente en aquellos excluidos por la comunidad. Es decir, hacia los marginados, hacia los rechazados, hacia los alejados, allí donde la pesca es abundante. Estamos acostumbrados a pescar en peceras, como suelen decir. Por eso la misión de la iglesia es tirar las redes donde nadie las tira.
Un elemento extraño es que dice que el discípulo estaba desnudo y se puso el vestido para lanzarse al mar, cuando es todo lo contrario. Generalmente nosotros estamos vestidos y nos quitamos la ropa para lanzarnos al mar. Aquí dice que el apóstol estaba desnudo y se puso la toalla para lanzarse al mar. En sentido figurado, viene a representarnos que cuando Jesús estuvo en la última cena, se quitó el manto, se ciñó la toalla y comenzó a servirle a los discípulos. Aquí nos indica ya que el apóstol Pedro está comprendiendo realmente la misión de Jesucristo. Por eso, al colocarse la toalla y lanzarse al mar, es decir, se está colocando la toalla del servicio, porque está comprendiendo que el llamado del Señor es servir a la comunidad. Pedro se coloca el distintivo de servicio, porque el servicio es lo que hace que una persona sea discípulo del Señor. Al llegar a tierra, vieron preparadas unas brasas, un pez y un pan. Es decir, Jesús les preparó una comida. Esto les recuerda a ellos la multiplicación de los panes y al mismo tiempo les habla de la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que restaura y comunica fuerza. Pasemos ahora al último párrafo. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Después de haber comido los panes y los peces, que representan desde ya la Eucaristía, la cual da fuerza, da energía, da vitalidad, es la ocasión que el evangelista aprovecha para presentarnos la generosidad, la bondad de Jesucristo al querer brindarle una nueva oportunidad a Pedro para que rectifique lo que acababa de cometer antes de la muerte de Cristo, el haberlo negado 3 veces. Y es por eso que Jesucristo ahora le pregunta repetidamente: Pedro, ¿me amas? Con esta pregunta, Pedro entiende 2 cosas. En primer lugar, que Jesús lo conocía mucho más de lo que él se conocía a sí mismo. No podemos olvidar que cuando Cristo dijo que lo iban a abandonar, que lo iban a dejar, el primero que salió a protestar fue Pedro. Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te abandonaré, yo estaré contigo. Y es cuando Cristo le dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Y la segunda cosa que Pedro entiende es que el amor de Jesús es un amor tan grande al cual él aún no era capaz de llegar. Por eso Cristo le pregunta: Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro es muy sencilla: Señor, tú sabes que te quiero. Hay una gran diferencia entre el querer y el amar. Pero en nuestro lenguaje español, que es muy rico, sí tenemos la gran diferencia. Es como que si el marido o la esposa le preguntara al marido: mi amor, ¿tú me amas? Y que el marido le responda: sí, mi amor, tú sabes que me gustas mucho. Es decir, una gran diferencia. Eso es lo que sucede aquí. Pedro no llega, no tiene la capacidad de amar en la dimensión que realmente ama Jesús. Por segunda vez Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder: Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, no puedo llegar a la dimensión en que tú llegas. Ahora bien, Jesús, aún en este sentido, comprendiendo aún más la capacidad de Pedro, baja el tono. Y es cuando le dice: Pedro, ¿me quieres? Dice el Evangelio que Pedro se entristeció. Ciertamente, se entristeció porque él no llega a esa capacidad. Y cómo Jesús tuvo que bajar el término para que Pedro pudiese entender la capacidad que él tiene como ser humano simplemente de querer. Pedro se entristeció a que Cristo le preguntara por tercera vez, pero ya a su mismo nivel, si lo quería. Se entristeció porque él aún no está en la capacidad de amar como ama Jesús. Ahora bien, en esta narración la iglesia ve también lo que es el primado de Pedro, por las repetidas oportunidades en que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Allí le está dando el mandato de apacentar sus ovejas, que en este sentido serían los fieles, que sería la iglesia. Por eso aquí se ve el primado de Pedro. Termina el Evangelio haciéndonos una invitación. Quiera Dios que el Señor nos dé la oportunidad a nosotros de rectificar como se la dio a Pedro, y que nosotros podamos aceptar la invitación de Jesús, que nos dice: sígueme.
Pues bien, que Dios y la Virgen te den la gracia de seguir viviendo el gozo y la alegría de un Cristo vivo y resucitado. Que Dios los bendiga.